Virgen estaba con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo, que rece para que venga el Espíritu de Dios, para que entendamos la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Hoy, antes de comenzar la clase, quiero dedicar unos minutos a hablar del gran teólogo que murió hace 3 días, Gustavo Gutiérrez. ¿Algunos de ustedes estuvo en sus conferencias? No, tampoco estuviste. Porque él vino durante 12 años a San Antonio a enseñar. Es tan famoso que yo me enteré por las noticias de la BBC de Londres, que anunciaron que había muerto el gran teólogo, el que escribió el gran libro sobre teología de la liberación. Y murió pues a los 96 años. Él estaba en Lima, Perú. Él me invitó a ir a Lima a dar unas conferencias, porque él cada verano organizaba un curso en un colegio y asistían cerca de 1000 personas. E invitaba a teólogos de diferentes regiones que fueran allí a dar conferencias y me invitó a mí. Fui allí. Era impresionante el ánimo, la fe que había allí tan viva en Perú. Y era, pues, él era el teólogo de los pobres, ¿no? Y hablaba siempre, y para todas las cosas se fijaba a ver qué dimensión tiene a favor de los pobres. Eh, Porque hay que liberar a los pobres de la pobreza. Dios no quiere la pobreza. Pero él decía muy claro, con otro teólogo también, que era jesuita, que el enemigo de la pobreza no es la riqueza. El enemigo de la pobreza es la injusticia. Hay pobreza porque hay tanta injusticia. Puede haber ricos que no han hecho nunca nada malo, les cayó el Mega Millions así, y son ricos. Ahora, una vez son ricos, a ver qué harán con lo que tienen, ¿no? Pero no se han aprovechado. La mayor parte de los ricos es porque se han aprovechado de los pobres. Y esa riqueza humana crea muchas veces pobreza, pero a través de injusticias. Y había que proclamar pues la guerra contra las injusticias. Y en vida lo atacaban a ver si era comunista o algo así, ¿no? Y pues él seguía siempre con sus principios. Y cuando vino el Papa Juan Pablo II, pues el Juan Pablo II venía de Polonia y había estado con los comunistas. Y le dijeron, esa teología es comunista. Juan Pablo II, sin pensar en nada, estoy en contra. Juan Pablo II, aunque dicen que era filósofo, no era filósofo. Tenía un gran corazón, eso sí. Y entonces, pues, atacó mucho la teología de la liberación. Y pues, y esta semana resulta que he recibido royalties de un libro que escribí hace 25 años. Y me mandan cada año, pues, un cheque. Ay, este año, que no sé si son 37 o 47 dólares cada año. Quiere decir que han vendido 47 copias. Y en ese libro, pues porque ese lo han vendido en Inglaterra y les interesa hablar qué es la teología de la liberación, esa teología de Latinoamérica. Yo en la introducción del libro puse, hay una teología de la liberación y hay una teología de la opresión. Los ricos también van a la iglesia y rezan mucho, también en tiempo de los profetas. Los ricos hacían muchos sacrificios, muchas cosas, ¿no? Y tenían las liturgias en el templo con música y todo. Y Dios decía, me tapo las narices para no oler sus sacrificios, me tapo los oídos para no oír sus músicas. Pues tenían unas liturgias muy solemnes. Lo que yo quiero es justicia a los pobres, a los oprimidos, es lo que yo quiero. No quiero esas liturgias así. Y él decía, pues, que Dios quiere el compromiso por los pobres, ¿no? Y entonces él tenía ese compromiso, lo llevaba
en el corazón día y noche. Y aquí vino pues a San Antonio por lo menos 12 o 14 años. Y él enseñaba en español. Y yo estaba a su lado con un micrófono y todo lo que él decía en español, yo lo iba traduciendo al inglés. Y de vez en cuando él veía que todos se reían. Decía, Juan, ¿qué les has dicho? Porque yo a veces de cuando añadía, ahora ya, como, como ha estado con jesuitas, va a decir esto. Lo decía, todos se reían. Además que la había oído cada año, aunque, pues, bueno, era diferente tema, pero las enseñanzas eran básicamente las mismas, ¿no? Pero un hombre que vivía lo que predicaba. Es tan importante para nosotros. Hacer lo que decimos a la gente que haga, tenemos que hacerlo nosotros. Si no, no tiene mérito, ¿no? Y entonces, él cuando fui a Lima, me dijo, Juan, te voy a llevar a un restaurante como comen los pobres. Y fui allí en un barrio muy pobre, había una cantina, fuimos allí, tenía la comida diaria, creo que era en dólares 90 centavos, la comida del mediodía. Y vamos a comer como comen los pobres. Y había un platillo de ceviche. Yo nunca había comido ceviche, desde entonces se me quitaron las ganas de comer ceviche. Y no me gustó, era muy pobre. ¿No? Ceviche, había, después había arroz y bananas, esos plantains. Sí, una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Pues comí ahí con él y para beber, pues claro, agua. Pero sí, en fin. Pero que ver cómo eran los pobres y estar con ellos. Y es lo que hacía él regularmente. ¿No? Y pues iban tanta gente ahora, y cuando Juan Pablo II le dijeron que este teólogo era medio comunista y trataron de eh, prohibirle, pero todos en Perú, del cardenal y todo, decían, no, este hombre es un santo. Y cuando vino el Papa Francisco, pues todavía pues lo ha glorificado mucho más, ¿no? Y existe Norma Pimentel, la que conocen, ¿no? La que trabaja en el Valle, me llamó y dice, Juan, ¿quieres que vayamos a Lima para el funeral? Quería que fuéramos yo no estoy para viajar, no puedo viajar. Además, él no quería un funeral solemne, quería un funeral con los, con los, eh, con los dominicos, ¿no? Allí que él era teólogo, pero el arzobispo de Lima hubo un tiempo que era del Opus Dei, muy de derechas, muy estricto. Y entonces, pues, a él le convencieron que se hiciera dominico. Y fue a Francia, hizo el noviciado, un mes de noviciado después, hizo votos como dominico. Y entonces ya como religioso ya no estaba directamente bajo el obispo. Los religiosos, aquí por ejemplo, tenemos franciscanos, carmelitas, etcétera. Mientras están aquí, tienen que obedecer al obispo. Pues si a alguien no le gusta el obispo, el superior le dice, bueno, te vamos a mandar a otro sitio. Y el obispo de aquí no puede decir nada, porque los religiosos son independientes para esas cosas. Y entonces, pues, hicieron que se hiciera dominico para estar libre. Porque si no, pues el cardenal le podía prohibir publicar libros. O antes de que publiques nada, tienes que dármelo a mí primero. Como John Perino. Y querían que estuviera libre. Y entonces, pues el dominico, yo cuando fui a Lima, bueno, fui varias veces, ¿no? Eh, estuve en el convento allí cuando estaba él y me dio para Santa Rosa de Lima, me dieron toda clase de facilidades, porque y él cuando vino a San Antonio, vino a Santa Rosa de Lima, justamente el año cuando hicimos la iglesia, vino a verla. Sí, aunque él no le impresionaban esas cosas grandes. Hicimos una iglesia grande porque el arzobispo Gómez me dijo, tienes que hacer una iglesia porque no va a haber más parroquias hasta Castroville. Tienes que hacerla bien grande. La hice muy grande, pero claro, a él no le impresionaba la cosa material. No, más importante era
cómo edificar la comunidad. Y él trató siempre de edificar la comunidad. Y algunos de sus amigos eran los 5 jesuitas que los mataron en la Universidad Central, allí en la Americana. Uno de ellos era John Sobrino, que vino también a enseñar aquí al MAC, vino 3 veces. Y una vez que vino, pues nos decía, sabemos que los militares están contra nosotros. Nosotros tratamos de hacer una labor profética defendiendo a los pobres. Dice, pero una noche vendrán allí a nuestra residencia, llamarán y nos matarán a todos. Y no se pregunten quién ha sido. Y yo os lo digo, nos dijo el nombre del presidente, ¿no? Y 5 meses después es lo que pasó. Que yo ese día cuando los mataron, yo estaba teniendo clase en Oblate, y terminé la clase, ya no pude comer. Y el padre ese no murió porque cuando fueron a matar a sus compañeros, él estaba afuera dando conferencias, no estaba allí. Si hubiera estado, hubiera muerto con nosotros. Pero le prohibieron sus libros. Uno era Ignacio Ellacuría, te di un libro, le di a Lupita algún libro de ellos, ¿no? Pues sí, pero sabían que somos profetas, estamos defendiendo a los pobres, quizás nos matarán. Y los mataron, ¿no? Y, pues, en fin, y este Gustavo Gutiérrez, pues, él era pequeñito, no medía 5 pies, porque estuvo enfermo de pequeño y nunca creció. Y era medio español, medio quechua. Él sabía la lengua de los quechuas, de los andinos, ¿no? Era muy especial y muy bromista también. Siempre hacía bromas. Era siempre alegre. Y estamos luchando. Y ayer, bueno, 3 días cuando murió, por primera vez me ha hecho rezar mucho por el padre Virgilio Elizondo. Pues saben, él se suicidó. Y a mí eso fue un golpe tan fuerte. Y ahora cuando murió Gustavo me decía, no sabes, Virgilio era bueno, estaba enfermo, psicológicamente enfermo, pero era buena persona. Pero solamente se me ha metido eso ahora en la cabeza. Y estuve rezando por Gustavo y también por el padre Virgilio, que están juntos en el cielo. En fin, esa ha sido la gran noticia, ¿no? Que eh, él decía que la pobreza es una cosa que construimos los hombres, ¿no? Yo cuando fui allí a Perú les hablé también de los pobres en la Biblia. Le dice, ve allí en el Deuteronomio, en varios libros, de cuando cosechas el campo, recoges las olivas o la uva o el, eh, el trigo, no vuelvas otra vez a recoger lo que se quedó, déjalo para los pobres. ¿Ve? Y no podían poner private property, beware, colgado con los perros. No, los pobres tenían derecho a entrar, porque todo lo que después que recogían la cosecha, todo lo que quedaba, porque no estaba plenamente maduro así, era para los pobres. Y había que insistir cómo Dios se preocupaba de los pobres siempre. Aun cuando Dios te bendice a ti, que no sea todo para mí. Hay que compartir siempre, ¿no? En fin, no sé de qué les hablé. Bueno, también les hablé del Éxodo. Y él escribió uno de los libros, escribió varios libros después. Uno de ellos fue sobre Job, el patriarca Job, ¿no? El que tuvo todas las enfermedades. En aquel libro al principio pone agradecimiento a los que me han ayudado. El primer nombre pone Juan Alfaro, porque, bueno, es que nos dio el libro antes de publicarlo para que lo leyéramos y le diéramos nuestra opinión. Y yo allí le mandé toda una página de que podía haber dicho y puso toda la página en un footnote. Yo también tengo permisos. Yo Sí, también tengo permisos. sí. Claro. Sí, a ver, le decía que, ¿ves? Él decía siempre, como Santo Tomás de Aquino, que la teología es una ciencia de la tarde. Hay que hacer teología por las tardes y por las noches. Durante el día hay que estar trabajando con los pobres y después por la tarde comienzas a reflexionar. ¿Qué es lo que hice?
cómo me ayudó Dios, cómo me abrió los ojos. Entonces, ver la mano de Dios en todo lo que has hecho durante el día. Eso es hacer teología. Mientras estás haciendo no tienes tiempo de pensar. Estás haciendo cosas. Después, cuando llega la oración, es decir, la teología es una ciencia vespertina. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que actuar y después ponerte a pensar. Si hay un incendio, no vamos a ponernos a discutir, a ver, quién tuvo la culpa, quién, etcétera. No. Cuando hay un incendio, lo primero es apagar el incendio. Y una vez lo has apagado, entonces te pones a pensar, a investigar cómo comenzó, por qué, etcétera. Y él decía, el mundo, hay tanta injusticia en el mundo que está quemando tanto. Tenemos que trabajar primero, después haremos reflexión. En fin, tenía tantas ideas él, ¿no? Y yo recuerdo aquel ceviche que comí, nunca se me olvidó. Demasiado feo. Sí, era, en fin, no sé de qué era. Bueno, volvemos pues a, bueno, están escuchando ustedes, ¿no? No veo las fotos más que No, porque están escuchando. están escuchando. Sí. Vamos pues de nuevo al Apocalipsis, ¿ok? Estamos hablando de un teólogo muy importante en América, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, y que murió, por eso estaba diciendo todo esto. Esperemos que ustedes hayan leído alguno de sus libros, Artículos. sí, artículos. Murió a los 96 años. Ya están hablando de que hay que canonizarlo. Yo ya. Y era la sencillez, la manera de vestir siempre era de lo más pobre y sencillo. Sí. Ve, en todo nuestro trabajo, ya lo decía Jesús cuando envió a los apóstoles a predicar. Yo me gusta hacer proverbios, dice, los predicadores, los que van a enseñar el catecismo, tienen que ir ricos en mensaje y pobres en equipaje, que van a enseñar y llevan libros, enciclopedias, todas clases de cosas. No, lo más importante es el mensaje que llevas en el corazón y en la mente. Los libros además ayudan, pero lo más importante es cómo vives tú lo que vas a predicar, ¿no? Y entonces, pues, en fin. Vamos al capítulo, estábamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. 5. Sí, bueno, vimos ya el 4. Sí. Es, Donde estaba santo, vimos, santo, santo. vimos el 4 y después la visión, el capítulo 4, versículo 8, de que había 4 seres vivos y con alas y que repiten sin cesar, santo, santo, santo. Esa es la visión del profeta Isaías. El capítulo 6 del profeta Isaías es la vocación de Isaías. Si pueden abrir un momento, porque el Apocalipsis repite algo de Isaías y mucho más después de Ezequiel. 6:3. El capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. El capítulo 6, la vocación de Isaías. Esta es semejante porque el Apocalipsis no se lo inventó San Juan. Estuvo leyendo los profetas, especialmente Isaías, Ezequiel, Daniel, que trataban del presente y del futuro. Y él dice, y ahora yo sé lo que Dios va a hacer. Y el que escribe el Apocalipsis tiene sentido, yo sé, ¿cómo sé lo que Dios va a hacer? Porque sé lo que Dios hizo tantas veces, ¿no? Y el capítulo 6 de Isaías es lo que leemos el día de Navidad. Dice, bueno, capítulo 6 dice, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Dios llenaba todo el templo. Unos serafines se mantenían erguidos
encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par cubrían la faz, otro par cubrían los pies y con otro par aleteaban. Creo que aquí tienen el tabernáculo así, ¿no? Como el arca de la alianza con los serafines encima. Y uno a otro se gritaban, Santo, 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 Santo el Señor, Dios de los ejércitos, San Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Y dice, se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de que clamaban. El templo estaba temblando. Y me dijo, el templo se llenó de humo. Y me dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. Yo lo digo, cuando vamos a la iglesia, somos pecadores y vivimos en medio de un pueblo pecador. No vamos a la iglesia porque somos santos. Cuando Isaías fue al templo, dice, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, soy pecador, no tengo derecho a hablar en nombre de Dios, porque quizá he usado los labios para blasfemar, para decir malas palabras, mentiras. Y dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca diciendo, como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Whom shall I send? Es la canción que cantan, ¿no? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y yo dije, aquí estoy, envíame. Here I am, Lord, send me. Lo que cantamos, ¿no? Here I am, Lord, is it I, Lord? ¿No? Pues aquí, y dice, ve y de ese pueblo, escucha bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Después Jesús lo dice eso después a los fariseos, ¿no? Emboca el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que se acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se cure. Es como dice, ya no quiero que se conviertan, estoy harto de ellos. Cuando le dice el profeta eso, ay, que el Señor se ha enojado tanto con nosotros. El ejemplo que yo solía dar a los estudiantes es una joven que quiere salir con su novio y la madre le dice que no, ¿no? Y ella insiste, insiste, porque sabe que el novio tiene malas intenciones. Y por fin, por favor, no, por favor, no, que distraen, ¿no? Ella insiste que quiere salir con su novio. Y entonces la madre le dice, no, no, por fin, como ella insiste tanto, le dice la madre, pues vete con tu novio y vete a la cama, no quiero ver. Cuando le dice eso es para que no lo haga, ¿no? Y aquí Dios dice, estoy harto de ustedes, no quiero que se conviertan ni escuchen. Ay, pues Dios está muy enojado, tenemos que convertirnos. Es hora. Los profetas trataban así, pero vio esa visión, ¿no? Y que decían, santo, 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 que es la misma visión que pone en el Apocalipsis. Cuando ve el cielo, dice, pues 4 vivientes, estamos en el capítulo 4 del Apocalipsis, y oye lo que había oído Isaías. Por eso lo decimos antes de la consagración. Decimos, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso. Pues después añadimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es cuando Jesús vino a Jerusalén el domingo de Ramos, la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el Santo, Santo en la misa es antes de la consagración. En ese momento va a venir Jesús, como Santo, 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 bendito que viene el nombre del Señor, osana en las alturas. Y viene Jesús allí en la misa. Aquí el Apocalipsis, ve, lo tenemos metido en la liturgia y en todo. Estamos en el capítulo 4. Y dice que cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ver un momento, un par de visiones del Antiguo Testamento, para que vean la semejanza con Ezequiel, con el Apocalipsis. Vamos a ver un poquito de Ezequiel después de Daniel. Ezequiel, ¿qué padre? Ezequiel, capítulo 1.
¿Ve? El profeta Ezequiel estaba en Babilonia y se le apareció Dios junto al río Cobar. Se le apareció Dios. Y después está en el templo en Jerusalén y allí oye la voz de Dios. Porque Ezequiel dice, fuimos al destierro, pero Dios vino con nosotros. Dios no nos abandonó. Allí a Ezequiel, capítulo primero, Ezequiel. Y aquí pues yo tengo la Biblia de Jerusalén y veo que el español a veces es muy clásico, que ni siquiera yo lo entiendo del todo. Y así Ok. eso mexicano, no. Dice en el Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Yo miré, un viento huracanado venía del norte y vi una gran nube con fuego fulgurante y resplandeciente a su alrededor, y en su interior como destello de un relámpago en medio del fuego. En el centro se veía una figura de 4 seres, cuyo aspecto era parecido al de una figura humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies se parecía a la pezuña de un buey. Relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas por los 4 costados. Los 4 tenían sus propias caras y alas. Sus alas se tocaban unas a otras y al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. Sus caras tenían forma de rostro humano y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda y los 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. 2 alas se tocaban entre sí, otras 2 les cubrían el cuerpo y cada uno marchaba de frente. Iban donde el Espíritu les hacía ir. Y después va hablando y el español es muy eh, complicado. Esa es la visión de Ezequiel. Ahora vamos a ver un momento en el profeta Daniel, en el capítulo 9. Hay, eh, bueno, aquí vamos a ver. ¿Qué capítulo? Capítulo 9. Oración de Daniel, la profecía de las semanas. Capítulo 9. Vamos a ver parte de ese capítulo. ¿Ok? Dice, el año primero de Darío, hijo de Asuero, de estirpe Meda y rey del imperio de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras sobre los 70 años que, según la palabra de Yahvé, dirigida al profeta Jeremías, debía de durar la ruina de Jerusalén, porque fue destruida por Nabucodonosor por 70 años. Era lo que vivía una persona cuando vivía mucho, ¿no? Y me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayunos, saco y ceniza. Supliqué a Yahvé mi Dios y le hice esa confesión. Y aquí dice cómo hemos pecado, no hemos obedecido a los profetas, todo lo que nos ha sucedido es castigo por nuestros pecados. Después vamos al versículo 20, 9-20. Una cosa curiosa, ya verán. Aún estaba yo hablando, estaba el Señor rezando, Señor, perdona, dice, estaba yo hablando, rezando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, que todos somos pecadores, y presentándome mi súplica a Yahvé mi Dios por su monte santo. Aún estaba rezando, lo repite, dice, comienza el versículo 20, aún estaba hablando, versículo 21, aún estaba rezando mi oración, cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en la visión, se me acercó volando, el arcángel San Gabriel, a la hora de la ofrenda de la tarde. Y al llegar me dijo,
Daniel, he venido ahora para infundirte la comprensión. Desde el momento de tu oración se ha pronunciado una palabra y yo he venido a comunicártela. Desde el momento que comenzaste a rezar, Dios escuchó tu oración. Y ahora yo vengo a decirte lo que Dios escuchó. Me dice, eh, vengo a comunicártela porque eres un hombre apreciado. Entiende las palabras y comprende la visión. 70 semanas se han fijado a tu pueblo y a la ciudad santa para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Wow. Sellar, sellar, sellar. Entiende y comprende. Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido, pasarán 7 semanas y 72 semanas, y serán reconstruidos calles y fosos, aunque en tiempos difíciles. Y ahora ya anuncia la llegada de Cristo. Pasadas las 72 semanas, matarán al ungido, sin culpa, y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será un cataclismo y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana y media semana y suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Esto lo cita después San Marcos en el sermón escatológico, que cuando vean la abominación en el templo huyan de la ciudad, porque Jerusalén va a ser destruida. Bueno, y después en el capítulo 10 contamos con Daniel aún, porque va a salir en el Apocalipsis lo mismo. El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Baltasar, tuvo una revelación, un mensaje veraz sobre la gran guerra. Él entendió el mensaje y su comprensión le fue dada a través de una visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba haciendo una penitencia de 3 semanas. No comía alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino, ni me ungía con perfumes, desde que pasaron 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo a orillas del gran río Tigris, está en Babilonia, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro. Recuerden el Apocalipsis, la visión. Su cuerpo parecía de topacio, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego. Esto ha salido todo ya en el Apocalipsis. Sus brazos y piernas bronce bruñido, y el sonido de su voz como clamor de multitud. Solo yo, Daniel, contemplé la visión. Mis acompañantes no la veían, pero sintieron pánico y corrieron a esconderse. Y quedé yo solo contemplando esta gran visión. Me sentí desfallecer. Se me cambió y desfiguró el semblante. Me fallaron las fuerzas. Exagera todo, ¿no? Dice, oí el sonido de la voz y caí de bruces en el suelo, pero una mano me tocó y me levantó tembloroso de rodillas y me dijo, versículo 11, luego me dijo, Daniel, hombre apreciado, presta atención a las palabras que voy a decirte. Dice, incorpórate porque ahora me han enviado a ti. Cuando dijo esas palabras, me incorporé temblando. Versículo 12. Y él añadió, no temas, Daniel, pues desde el primer día en que te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y precisamente por ellas he venido yo. La oración Dios te escuchó hace 3 semanas ya. El príncipe del reino de los persas me ha opuesto resistencia durante 21 días. El príncipe del reino de los persas es el ángel guardián de Persia. Cada nación tiene un ángel guardián. El ángel guardián de Israel es
Miguel, San Miguel, Micael. Dice que quería venir a traer la noticia, pero el ángel de los persas se lo impidió durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los reyes de Persia, pero ahora vengo para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para estos días. ¿Ves? Santo Tomás aquí hablando a ver si los ángeles, hay disputas entre los ángeles en el cielo. Si el ángel de la guarda está protegiendo a Lupita y mi ángel de la guarda me protege a mí, a ver, puede haber, y estamos en desacuerdo. ¿Nuestros ángeles qué hacen? ¿Están de acuerdo o desacuerdo? No, pues buscan la paz. Buscan la paz. Bebé, dice Santo Tomás de Aquino decía que los ángeles, mientras no saben la decisión final de Dios, se pueden estar en desacuerdo. Uno protege a uno y otro a otro. Pero cuando se dan cuenta de lo que Dios quiere, entonces ya no tienen opinión propia. Pero los ángeles no saben todo. Nosotros creemos que cuando veamos a Dios sabremos todos. No, sabremos mucho, pero no sabremos todo, ¿no? Y aquí, pues, Daniel nos vende esa visión de ángeles, que del momento que comenzó a rezar, Dios escuchó y mandó a un ángel a anunciarle que sí, que Dios va a salvar a Israel de los persas. Pues estaban en Persia, esclavos, ¿no? En Babilonia, y era parte de Persia. Y ahora dice, yo quería anunciarlo, pero el ángel de Persia no me dejaba. No quieren que sepan. Bueno, algo parecido hay en el Apocalipsis, que aparecen ángeles, y ahí en Daniel y más en Ezequiel dice que Dios le hace escribir un libro, o le da un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Ve? En aquel tiempo los libros eran rollos. ¿Ve? Como yo hago aquí un rollo con esto. Esto es un rollo. Cuando quiero leer más así, desenrollo así, ¿no? Voy desarrollando. Cuando más así, pues hice un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. Y en el Apocalipsis también hay un librito. Y en el profeta Ezequiel le dice, cómete el libro. Y se lo comió. Y dice, y en la boca era dulce, pero cuando llegó al estómago le dio indigestión. ¿Por qué? Bueno, también aquí hay un libro escrito que tiene está escrito por dentro y por fuera. Está en manos del Cordero. Y es el libro que tiene los destinos del mundo, que la historia del mundo está en manos de Dios, ¿no? Pero allí en el profeta Ezequiel, el profeta va a decir lo que Dios le ha dicho, que escriba en un libro, ahora cómetelo. Antes de predicar, de decir algo, tienes que digerirlo primero. Antes de enseñar el Evangelio, antes de dar una clase de catecismo, tienes que digerirla primero. Tienes que leerla, internarla, ¿no? Y después podrás hablar. Y así pues, aquí dice en el capítulo quinto, dice que, dice, comienza el quinto del Apocalipsis, dice, vi también al que estaba sentado en el trono, que sujetaba con su mano un librito, escrito por anverso y reverso. En aquel tiempo aún no había libros. Eh, los libros se inventaron en Líbano. Había los rollos de la ley. Han visto ustedes rollos, ¿no? Pero en Líbano a alguien se le ocurrió, en vez de ir pasando páginas, ¿por qué no lo cortamos y ponemos las páginas una después de otras? Y así salieron, comenzaron los libros. ¿Cómo fue esa palabra que salió? Bueno, en fin. Y aquí, pues, en el Apocalipsis hay un libro escrito, pero ese libro nadie lo puede leer. La historia la podemos adivinar. ¿Quién va a ganar elecciones? Todo eso. Podemos adivinar y equivocarnos, porque solamente Dios sabe.
y el poder de la oración, ¿no? Que la oración hace milagros, ¿no? Entonces aquí cuando dice que está sellado con 7 sellos, padre. Sí, y nadie, quiere decir que es un secreto total, ¿ve? Que Oh, un secreto total, pero después ya abrirán los sellos, ¿ok? Y también el sellar va a salir en Apocalipsis, que vio 4 ángeles que iban a destruir los ríos, el mar, los ríos, los árboles y toda la vegetación. Iban a destruir todo. Y un ángel les dijo a los 4 caballeros que iban a destruir todo, esperen un momento, antes de destruir los animales, los peces, los ríos y los árboles, hay que sellar a los siervos de nuestro Dios. Porque cuando destruyes la naturaleza, destruyes la humanidad. Y si vas a destruir la humanidad, que al menos no se destruya a los que están sellados con el signo del Cordero. Y dice, antes, va a salir un poco más adelante, ¿no? Que iban los 4 ángeles encargados de destruir toda la naturaleza. Espera, no hagan eso hasta que sellemos, que se salven al menos los escogidos por Dios. Porque una vez destruyes la naturaleza, van a morir todo el mundo. Eso es un apocalipsis, va a salir. Y eso pasa entre nosotros, ¿no? Estamos destruyendo la naturaleza. En fin. Y en el capítulo 5, pues estaba ese libro escrito por dentro y por fuera. Y un ángel poderoso gritaba, ¿quién es digno de abrir el libro y arrancar sus sellos? Entonces, nadie era capaz. Y dice que el escritor del Apocalipsis estaba llorando, porque nadie podía leerlo. Y yo no paraba de llorar, porque no se podía encontrar a nadie de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Él va a saber qué va a pasar en la historia. La historia está en manos de Dios, está en manos de Jesús. Entonces vi de pie en medio del trono a los 4 vivientes y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero que parecía degollado. Tenía la señal de una herida. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. El cuerno era, entre los animales de aquel tiempo, el más fuerte era el toro, con el cuerno. No, la fuerza estaba en los cuernos. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Veía todo y podía todo. Y que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es como haríamos nosotros en la consagración. Nos postramos delante de Jesús. Es una liturgia celestial. No, cuando está Cristo, se postran delante. También nosotros. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están allí y son como perfume. Mi oración sume como el humo de la tarde. El sacrificio, el humo sube para arriba. Dice, nuestra oración también sube con el sacrificio, sube al cielo. Y cantan un cántico nuevo. Dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre toda una raza, lengua, pueblo y nación. Todo esto lo usa San Pablo, hablando de nosotros, que somos una raza sacerdotal, un pueblo de Dios. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. También lo repite San Pablo y San Pedro. También dice que somos un pueblo sacerdotal, nosotros también. Y la visión seguía. Y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos. Eran miríadas de miríadas. Para los griegos, el número mayor era la miríada.
Para los romanos tenían el 1000. En números romanos, el número más grande era la M, ¿no? 1000. Los griegos tenían el 10.000. Una miríada eran 10.000. Ya después de eso ya no había números más altos. Hasta el siglo XIV o XV, cuando un italiano inventó la palabra millón. Antiguamente no existían millones, había miles y miles y miles. Entre los griegos, miriadas y miriadas y miriadas. Y después de que inventaron el millón, inventaron el billón y el trillón y el cuatrillón y el quinquillón, ¿no? Ya se fue muy lejos. Eran millares y millares y millares y millares. El número infinito de servidores de Dios. Y decían con Dios potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la liturgia, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria. Eso lo cita San Pablo en la carta a los Filipenses, que Jesús es digno de todo poder, toda gloria, riqueza, todo. Padre, todo eso es parte de la liturgia, como lo está expresando, Sí. porque es como la elevación de las... Es una liturgia celestial. ¿Sí? ¿Ve? En la liturgia, ve, había liturgias en el templo y en el templo de Jerusalén la gente, muchas levantaban las manos para rezar. A ti levanto los brazos, etcétera. Otras veces se postraban. No había de rodillas en aquel tiempo. Era postrarse de Dios, ¿no? O levantar los brazos a Dios. Y pues así rezaban. Y aquí pues esto dice que, bueno, Nos quedamos en el versículo 13 y el versículo no, 23, no veo, 13. Y oí que todas las criaturas del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, todo lo que hay en ellas respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor y gloria y poder por los siglos de los siglos. Toda la creación está sujeta a Jesús y le da el honor a Jesús. Y los cuatro vivientes decían amén y se portaron a adorar. Y ahora Jesús tiene el libro con los 7 sellos y tiene todo el poder, toda la historia está en manos de Jesús. Y aquí en el capítulo 6 nos va a contar cómo está la historia en manos de Jesús, en qué consiste eso. Y entonces vamos a ver en ese capítulo 6 cómo repite la misma palabra. Yo oí, oí, oí. Todo fue no una visión, sino una audición. Dice en el capítulo 6, seguí contemplando la visión. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí que el primero de los 4 vivientes decía, etcétera. Y después, en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí que el segundo viviente decía. Todos son audiciones. Después, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí que el tercer viviente decía. Esto es lo que oye, no ve. En el versículo 8, el 6, versículo 6, no. Oí entonces una voz que salía del medio de los 4 vivientes. Todo. Oí, oí, oí. Y en el capítulo 7, el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven y verás. Todos son cosas que oye. ¿Ve? Y también responde, Padre, en la palabra ven. Ven, sí. Ven. Ajá. Ven a mirar. Ajá. Es como nosotros, dice, mira. Nosotros en vez de ven a mirar, dice, mira. Dice, ven a mirar, mira, ¿no? Pero ve, primero la palabra es escuchar la palabra. Y es el escuchar lo que hace que puedas entender la visión de Dios. Dice, oye, y vamos a ver después los 4 jinetes que también salen en Ezequiel. El profeta Ezequiel, vamos a ver que allí también vio a jinetes. Y después en Zacarías también. Zacarías dice que vio unos mirtos. ¿Saben qué son mirtos?
unas plantas como arbustos así, que allí en los mirtos vio 4 jinetes, ¿no? Y aquí en el Apocalipsis también usa las visiones del Antiguo Testamento que habían usado los profetas para decir, ¿cómo podemos entender la mano de Dios después de que vino Jesús? Los profetas usaron imágenes y el Apocalipsis usa también imágenes, porque los designios de Dios solamente se pueden captar por la fe. No es decir, yo ahora ya entiendo, ya sé. No, vamos a estar siempre abiertos que Dios, el padre Virgilio Elizondo, que no sé si te lo di a ti, escribió un librito, Sí, las grandes sorpresas de Dios, sí, que a Dios le gusta sorprendernos, de modos en los que no esperamos. Pero Dios nos sorprende a través de las viejitas, a través de tantas cosas que nos dan lecciones. Tenemos que estar siempre abiertos a las sorpresas de Dios. Creemos que sabemos, oímos, etcétera. Solamente a través de la palabra de Dios nos viene un conocimiento más profundo. Y solamente en la oración, hoy leyendo la carta del Papa, pues fui a la capilla esta mañana, fui para una hora, me estuve casi 2 horas. Primero estuve leyendo sobre cosas de Perú y después la carta del Papa sobre el amor de Jesús, que Él nos amó. San Pablo dice, yo era pecador y Jesús me amó. Y cuando el Papa quiere que cada uno de nosotros piense, y Jesús te amó a ti personalmente y conoce tu nombre y te tiene en su corazón. Y el corazón de Jesús es para que nos veamos en el corazón de Jesús, porque nos tiene, cuando una persona queremos mucho, te tengo en mi corazón, ¿no? Y Jesús nos quiere tanto que nos tiene en su corazón. Y cuando vamos a rezar y tú le dices, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo más a ti. Darnos de cuenta, pero tenemos que aprender a amar como Jesús amó. Pero yo siempre rezo eso, siempre. Jesús, enséñame a amar. Es lo que una oración que digo ya por muchos tiempos. Que Dios nos enseñe a amar. Y nos enseñe a amarlo en la misa, en la Eucaristía. Cuando tenemos allí en la hostia, allí está Jesús. Y claro, no lo vemos, vemos el pan consagrado. Y dice, enséñame a amarte, Jesús. ¿Cómo? Y yo una vez vi, cuando estuve allí en Sotelmonte, del Padre Pío, un vídeo de cómo celebraba la misa, el Padre Pío. Y cuando tenía la consagración, cómo se arrodillaba delante de la hostia, que casi no podía eso. Y se veía todo su ser lleno de amor, cómo amaba a Jesús allí. Pues, y nosotros estamos, el ejemplo de los santos es para que hagamos algo parecido, que no es mirar a la hostia así, es mirarla con el corazón, con amor, y que nos enseñe a amar como Él nos ama. Porque el amor humano es una cosa, el amor divino es mucho más sagrado y mucho más profundo. Y tenemos que amarnos unos a otros con el amor de Jesús, amor divino. Y ese amor divino lleva consigo mucho sacrificio. O sea, Jesús nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y tú amas tanto a una persona que le perdonas todo. Ya no hay paredes, etcétera. Entonces, esta mañana he estado pensando, me he leído solamente la mitad de la carta del Papa sobre el amor. Y sí, es muy larga, pero muy bonita, pero es muy jesuita, ¿no? Porque yo me eduqué con jesuitas, estuve en Palais de Monial, el lugar donde el corazón de Jesús se apareció a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Allí hay una habitación pequeña y allí se apareció el corazón de Jesús, ¿no? Y le dijo, este es el corazón que ha amado tanto y ha encontrado tanta indiferencia, tanta injusticia. Yo los he amado y me han ignorado. Que Jesús quería que lo amemos. Pero en la carta del Papa dice, sí, Jesús quiere que amemos, pero ámense unos a otros como yo los he amado, ¿no? Porque la devoción al corazón de Jesús vino
a través de los jesuitas. ¿Ve? Se apareció a Santa Margarita María Lacoque, que era una religiosa, pero su director espiritual era un sacerdote jesuita, el padre Paul de la Colombière, que ahora es santo. Y él, cuando leyó las descripciones de Santa María Lacoque, él dijo, aquí está la mano de Dios. Es Jesús que nos está hablando de cuánto nos ama y cuánto quiere que le amemos. Y le mandó que guardara un diario, etcétera. Y después comenzaba a tener la fiesta del Sagrado Corazón. Primero en una ciudad, después en una diócesis. Después, poco a poco, se fue haciendo más grande. Y después vino y el Papa lo cita San Juan Eudes, que fundó una congregación, los eudistas, en Francia, que hay muchos en Colombia, los eudistas, y él proclamó la devoción no solamente al corazón de Jesús, sino también al corazón de María, la devoción de los dos corazones, ¿no? Y él decía que no podemos amar el corazón de Jesús olvidándonos del corazón de María. Y ayer fue la fiesta de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, que son los misioneros del corazón de María. En España muchos más. Sí, claro. Pues los claretianos y en Argentina, los que están publicando mi libro son claretianos, ¿no? Y es el corazón de María que nos lleva al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús nos lleva al corazón de María, San Eudes, ¿no? Y pues la carta del Papa es, Jesús nos amó. Entonces la cita de San Pablo dice, yo era pecador y Jesús me amó. Y a cada uno de nosotros Jesús nos ama. Y alguno dice, yo soy pecador, ya Jesús no me ama. No, Jesús te ama siempre. Jesús era amigo de pecadores. Pero fíjense, la diferencia es que hay gente que son amigos de pecadores y se vuelven pecadores como ellos. Pero Jesús iba con los pecadores, la mujer pecadora con Zaqueo, con todos, y los pecadores se convertían. ¿Por qué? Porque los trataba con amor y respeto. ¿Ve? Y el Papa quiere amor y respeto para todos. Son homosexuales, son lesbianos, son eso. El Papa dice amor y respeto para todos. Jesús a los pecadores los trataba con tanto amor que cambiaban. Y hay que esperar a que la gente cambie. No los vamos a cambiar a la fuerza. Es Dios el que cambia a las personas. Y el Papa sigue esa línea. Ok, bueno, hemos hablado de todo, ok. Y han oído todos aquí. Elena, has oído, y María Medina también. Y eso están escuchando todos estos. Y Gris Carrillo y María Matos, todos. Gracias por escuchar, ok. Y para los que Sí, no, padre, lo he escuchado y me gustó muchísimo esta clase. Muchas gracias. Bueno, vamos a rezar la Ave María, ok. Y nos vemos de aquí a una semana, ¿no? Sí, Pasamos- o los que no saben cuál es la encíclica que acaba de sacar el Papa. el Papa, de ver si la podemos encontrar. La encíclica se llama Dilexit Nos, Jesús nos ha amado. Y San Pablo dice, Jesús me amó y se entregó por mí cuando yo era pecador. Aquí está. Carta encíclica Dilexit Nos, ¿la ven ahí? Es la carta del Papa. Tómale una foto para que la consigan. Está online, todavía no la venden porque acaba de salir. Sí. Ajá. Es una carta muy profunda. Sí. Es una carta muy profunda, increíble. Ujú. Y es, claro, para la gente sencilla es difícil de entender. El Papa habla a un nivel más elevado de literatura, ¿no? Pero, en fin, las cosas básicas las dice bien claras. Que Jesús nos ama y no nos olvidemos nunca y que quiere que nos amemos. ¿Ok? Y cuando amas a Dios, estás amando a Jesús. Otra cosa, también quiero darle las gracias a Marilis porque nos mandó unas copias de unos libros. Si algunas necesitan que podamos mandárselos o algo. Muchas gracias, Marilis. Marilis. ¿Dónde está Marilis? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, pero ¿dónde?
Ah, esa, pero no la mandó. Ok. Nos mandó copias, lo que me mandan en el chat, a ver si los podemos mandar donde está. ¿Hemos rezado ya la Ave María o no? No, todavía no. No, rezamos la Ave María juntos, ¿ok? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja siempre. Buenas noches.